Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Mi nombre es Mabel. Además de ser docente en la universidad, integrante de la Comisión de Mujer en el Deporte del Comité Olímpico Argentino desde hace más de 10 años. Dentro de este espacio, cuyo objetivo tiene esta comisión poder conformar e impulsar la participación de las mujeres dentro de este espacio que es el deporte, ya sea para la competencia, para el ámbito profesional como entrenador, técnicos y árbitros, también el espacio de la dirigencia. Por eso me pareció oportuno, dado todo el contexto que nos está, digamos, acompañando con el tema de la participación de la mujer, poder plantear este tema, pero en un ámbito más abarcativo, ya no solamente desde el ámbito del deporte. Voy a compartir con ustedes mi material, les agradezco muchísimo la presencia y por supuesto las preguntas serían por el chat, ¿no es cierto? Quiero subir el material mientras tanto, como para que podamos trabajar sobre lo que vamos a ver. Bueno, como ustedes vieron, este es el tema, ¿sí? No es solamente para mujeres, al contrario, por eso expliqué que yo vengo de ese ámbito, pero en realidad vamos a ir avanzando sobre este tema, porque tiene que ver con que el espacio de participación es también conjunto con los hombres, con los varones, y justamente mi enfoque tiene que ver con una participación a través de la información, porque muchas veces genera esto de que seguimos manejándonos en compartimentos y en realidad está bueno que estén presentes los hombres también, para poder comprender cuál es el perfil de lo que estamos trabajando y por qué se nos están presentando algunos acontecimientos en este momento, sobre todo en la sociedad argentina, con este tema. Por eso está muy acertada tu pregunta, Valentino, y gracias por preguntar. Este va a ser nuestro temario. Ahora, en primer lugar, mi presentación personal, que ya la compartí con ustedes. Y por otro lado, voy a tratar de acercarme un poco más para no tener para que me puedan escuchar mejor. ¿Me escuchan mejor ahora? Voy a apagar la cámara para poder a lo mejor tener mejor sonido. Como les explicaba, la introducción al tema, el recorrido histórico y la evolución, ¿cuál es el objetivo fundamental en función de este tema? ¿Qué tienen que ver las organizaciones donde se participan en estos espacios? Y por supuesto, cómo se dan la igualdad de oportunidades, cómo incrementar esa participación, por supuesto, cuestiones legales y recomendaciones internacionales. Me gustaría saber si quienes están como asistentes en este momento me escuchan mejor. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando mejor? Se entrecorta por momentos. Voy a tratar de que esto no se dé. Les pido disculpas, la verdad que no sé qué puede estar pasando. Pero bueno, igualmente estoy atenta al chat de todos ustedes para que me manifiesten
cómo se está dando la presentación. Bueno, este será el temario, es un poco extenso, espero que podamos abarcarlo en su totalidad. Me interesa muchísimo que interactuemos a través del chat, compartiendo con ustedes esta información, y por supuesto no es solamente para mujeres, sino que también es para los varones, porque compartimos el espacio. A eso apunta precisamente el tema, a comprender que esto no tiene que ser ni de un lado ni del otro, es una construcción conjunta. ¿Sí? Bien, en primer lugar, quiero hacer la introducción, qué es lo que estamos viviendo en este momento, cómo se dan estos espacios de participación para las mujeres en las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, hablamos también del gobierno, del mercado y las organizaciones de la sociedad civil. Que actualmente contamos con leyes nacionales que han producido un cambio de mirada por parte de la sociedad. Por eso es importante pensar para actuar de manera diferente, pero volver a reconstruir algunos conceptos culturales. La idea es esa, precisamente, intercambiar sobre este nuevo paradigma, ¿sí? Promoviendo el liderazgo, promoviendo dar el espacio a las mujeres en estas organizaciones. Esto sería la introducción. Voy a hacer un breve recorrido histórico. Y en esto quiero explicar algo que es fundamental. Cuando ustedes escuchan muchos grupos de participación planteando este tema, se hace este tema con una mirada en retrotraerse a lo que pasó anteriormente. Y en realidad lo que quiero proponer es mirar del presente hacia el futuro, porque no podemos juzgar los hechos del pasado con nuestra mirada y pensamiento actual. Fíjense, hasta los años 60 la mujer era prácticamente invisible, porque estaba asociada al ámbito privado, es decir, al hogar. A partir de los años 60 comienza a tener una cierta visibilidad, pero esa visibilidad está asociada a lo que tenía que ver con el confort en el hogar, justamente con los electrodomésticos, justamente con el uso de los electrodomésticos en la casa, porque después de la Segunda Guerra Mundial se produce una gran aceleración del consumo, donde la mujer estaba vista que era la que utilizaba esto, ¿verdad? Es decir, era la persona que tenía que ver con un rol protagónico en el hogar. Fíjense la siguiente diapositiva, un aviso de lo que significaba ser femenina, ¿no? Es decir, este era el planteo que se hacía hasta los años 60, una voz fina y aguda, andar gracioso y suave, predominio de los sentimientos sobre la razón, cabello largo, nariz pequeña. Fíjense cuántas cosas predominaban conceptualmente que eran promovidas en revistas para mujeres. Es decir, la mujer no tenía un rol protagónico como tenemos ahora, gracias a Dios. ¿Qué pasó con este recorrido? Vamos a seguir pensando. A partir de los años 60 comienza el feminismo, ¿sí? Hay una lucha por la presencia muy importante de la mujer. Los estereotipos siguieron siendo débiles de las mujeres, salvo que esa mujer, para destacarse, tenía que tener un rol asociado a la rudeza masculina. Quiero compartir con ustedes un video
que tiene que ver precisamente con una película donde vamos a ver a una protagonista en la política, la primera ministra de Gran Bretaña, frente a un acontecimiento político como fue tener que ser la primera mujer ministra, pero al mismo tiempo algo que fue muy duro para nosotros en un momento determinado. Quiero que presten atención cómo se asociaba a el para poder la mujer ocupar un cargo de conducción o liderazgo, tenía que estar asociada precisamente a un muy parecido. Tener un propósito. ¿Por qué miras tanto al pasado? No escarbes mucho, no sabes lo que puedes hallar. Bienvenida a esta casa de locos. Solo habría que resaltar su encanto y hacer que parezca y hable como la líder que podría llegar a ser. Si llama al señor. Dennis. Quiero autoridad, quiero convicción. ¡Dennis! ¿Sí? No, es que Está usted magnífica. he decidido presentarme. ¿Estás diciendo que quieres ser primera ministra? Es mi Tu deber. ambición te ha llevado Y tan mi- lejos, tu ambición. Y los demás, los chicos, yo, no contamos para nada. Donde hay discordia, podemos llevar armonía. Hombros atrás, barriga dentro. Lidera el gobierno más odiado que ha tenido esta nación. Para por ti. No podemos tirar la toalla. La primera dificultad. Nadie ha dicho tal cosa. Sí, es medicina amarga, pero el paciente la necesita. Hay que tener cuidado de no poner a prueba la lealtad de los colegas. Cobardía. Cobardía. Las Malvinas son de Gran Bretaña y yo las quiero recuperar. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo ya. Nos apoyaremos en nuestros principios. Nada nos sostendrá. Con el debido respeto, cuando uno ha estado en la guerra... Con el debido respeto, señor. Yo he combatido todos y cada uno de los días de mi vida. Nuestro partido y nuestro país necesitan un nuevo líder. Ríndete ahora, mi amor. Te destruirán. Señores, ¿nos reunimos con las señoras? Muchas gracias por haber tenido esta posibilidad de compartirlo de esta manera. Lamento muchísimo que no se haya podido ver como yo quisiera, pero habrán notado, y me gustaría que planteáramos qué es lo que notaron, digamos, en este video, que tiene que ver con un perfil tan difícil como fue el de Margaret Thatcher, una gran estadista, una mujer con una fortaleza increíble, pero que se convirtió al mismo tiempo, por tener que distinguirse entre ese círculo masculino, una persona tan odiada, ¿verdad? Hubo una situación en la que lamentablemente perdió la posibilidad de ser amada como una mujer. Y esto tampoco contribuye aún. Tenemos algunos perfiles actuales que responden a este modelo. Veamos lo que fue sucediendo a partir del año 2000 hasta el presente. La mujer continúa con dificultades para poder participar, porque siguen habiendo barreras sociales que responden
a ese modelo. Fíjense que si nosotras participamos, las mujeres, el hombre las deja participar, pero con diferentes roles, no con los mismos roles que tienen ellos. Y por supuesto la escalera de acceso sigue siendo más empinada que la de los hombres. Esto aún así se sigue dando de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con este paradigma que no responde a una evidencia científica? No tiene absolutamente nada que ver, no está basado en la ciencia como puede ser con otras premisas. Sigue la mujer asociada al mundo de las posibilidades, o sea, al mundo privado, lo cual le da posibilidades de participación en espacios públicos y menor participación ciudadana. Mientras que los hombres sí tienen la posibilidad de contar de manera cómoda en ese escenario tan particular. ¿Qué es lo más importante? Acá lo más importante es esa visión estereotipada que tienen los niños y los varones ya desde la infancia. Porque después estos conceptos como nadie mejor que tú para acomodar las camisas, o las mujeres en los espacios de conducción están para acompañar a los niños del director y luego traer café. Quiero compartir este segundo video, lo voy a poner directamente en el grupo. Les agradezco muchísimo a ustedes que... Y después de este video vamos a interactuar a través del chat. Digamos, de suma importancia. Les agradezco si pueden ver este video. Bienvenidos a la mini ciudad, donde vamos a jugar a ser grandes. ¿Quién quiere ser piloto? Yo. Científico. A ver, levanta su mano. ¿Quién quiere ser juez? Tú no puedes ser juez, porque eres niña. Voy a tener que elegir por cada 9 niños a una sola niña. Y tú no vas a poder ser científica. Solo los niños pueden ser pilotos. Las niñas no. Señorita Zapata, por favor, venga. Le toca servir porque es mujer. Se esforzaron en hacer las galletas. Aquí está su paga. Aquí está su paga, la mitad. Me parece totalmente injusto. Es un error, no está bien. ¿Qué estás diciendo? No, no es un error. Es la realidad. En nuestro país, las oportunidades de tus hijos y tus hijas están condicionadas por su género. Bien. Como verán, ahí puso perfectamente, es lo que vivimos todos los días. A mí me gustaría poder compartir con ustedes
esta idea. Nosotros tenemos esta dificultad porque precisamente se nos complica porque son cuestiones culturales. Con esto no quiero complicarlos a ustedes con que nos levantemos en una, digamos, de cuestionamientos, ni tampoco quiero desacreditar la participación de los varones, porque son importantes. Acá lo que tenemos que aprender es saber una construcción conjunta de este espacio, que es lo más difícil que nos está ocurriendo. Y por eso, mi planteo, cuál es el objetivo de mi presentación, es poder visualizar la discriminación social hacia la mujer por cuestiones de género, pero analizando al mismo tiempo la particularidad de las organizaciones y estos contextos para poder proponer la igualdad de oportunidades. Es muy importante considerar este espacio del desempeño, donde nosotras tenemos que considerar, todos tienen que considerar que la igualdad de oportunidades es para ambos, solamente los varones. Con esto quiero decir que yo quiero al frente de las organizaciones a los más talentosos, y el talento no es propio de ningún género. El tema es que en el momento de juzgar el talento, todavía siguen siendo predominantemente ocupados por los hombres. Y cuando hablamos de organizaciones, hablamos de conjunto de personas reunidas con un fin determinado. Estas personas que se proponen en un fin determinado pueden constituirse en una organización formal, es una organización legalmente constituida, como una organización no formal, que no tiene más que un objetivo, a lo mejor circunstancial en un momento determinado. Si nosotros vemos una manifestación en Plaza de Mayo, es una organización no formal, pero si considera una organización legalmente constituida, es una organización formal. Y hay tres sectores de actuación de organizaciones formales. El primer sector es el Estado. El segundo sector es el mercado. Y el tercer sector es la sociedad civil. Son las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia? El Estado es el que regula a una nación y que obviamente para poder funcionar recauda de los otros dos sectores. El mercado tiene un fin de lucro, es un ente privado que tiene fines de lucro. Y la sociedad civil también es un sector privado, pero sin fines de lucro. Entonces, todas tienen que estar legalmente constituidas y avaladas, por supuesto, por la Constitución Nacional. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones culturales de todos estos espacios? ¿Sí? De la sociedad. Las cuestiones culturales en todos, en los tres sectores, tienen que ver con las creencias, con los valores, con las normas, con los ritos, con las rutinas. Cuando estamos marcando las cuestiones culturales, por eso yo mencionaba que todavía persiste el modelo cultural en que la mujer no tiene la misma escalera para ascender que el hombre, que responde todavía por una cuestión cultural a estos valores y a estas creencias. Cuando hablamos de la cultura que se conforma en estos espacios, estamos hablando de los valores, que significa lo que es importante. De las creencias, que es lo que determina cómo funcionan las cosas. Y por supuesto, estamos hablando de las normas que se constituyen, porque esas normas son las que determinan cómo se van a hacer las cosas.
Entonces, en estos espacios todavía, en las organizaciones, hay una cultura muy fuerte arraigada, muy fuertemente arraigada. Y por supuesto, hace que la mujer necesite tener un espacio más determinado. ¿Cómo influye todo esto en la construcción de arquetipos culturales? Voy a volver a en el chat para que el grupo de asistentes me ayude con esto, que les agradezco muchísimo. Un momento, por favor. Así ya lo compartimos. ¿Cómo vencer ese techo de cristal? Ya hay mujeres que lo han logrado, por supuesto, pero de alguna manera nos sirve en este momento poder hacer un recorrido sobre cómo se nos dan estas situaciones. No sé si lo puede, voy a dejar de compartir. Así pueden subir el material. The idea of running long distance was always considered, very questionable for women because, an arduous activity would mean that you're going to get legs and a mustache and hair on your chest. Your uterus was going to fall out. So I filled out the entry form. I signed my name with my initials. I signed KV Switzer. When I signed it that way, obviously, when the form went in, they couldn't tell it from a guy's. The world's most famous foot race even attracts a leggy lady, Kay Switzer of Syracuse. So there we were with my coach, Arnie Briggs, and my boyfriend, an All-American football player, Tom Miller. When other runners would come by, they would say, "Oh, it's a girl!" And they were so excited. And Arnie was saying, "Yep, I've trained her." And all of a sudden, the flatbed truck is in front of us, and I heard the photographer saying, "Slow down, slow down, slow down." And they were taking pictures of us. On this truck was the race directors. One of them was a feisty character by the name of Jock Stemple. He just stopped the bus, jumped off, and ran after me. Suddenly I turned and he just grabbed me and screamed at me, "Get the hell out of my race and give me those numbers." And then he started clawing at me, trying to rip my numbers off. And I was so surprised. And he had the fiercest face of any guy I'd ever seen, and out of control, really. I was terrified. And all of a sudden, my boyfriend, Big Tom, gave Jock the most incredible crossbody bump and sent Jock flying. And all of this happened in front of the press truck. The journalists got very aggressive. "What are you trying to prove? Are you a suffragette? Are you a crusader?" Whatever that is, And I said, "What? I'm just trying to run." They finally left. They got very quiet. Snow's coming down. Nobody's saying anything. And I turned to Arnie and I said, "Arnie, I've gotten you into a lot of mess here, I guess." And I said, "I don't know where you stand in this." But I said, "I'm going to finish this race on my hands and my knees if I have to. Because nobody believes that I can do this." And suddenly I realized, if I don't finish this race, then everybody's going to believe women can't do it and that they don't deserve to be here and they're incapable. I've got to finish this race. I finished in 4 hours, 20 minutes. That race changed my life. It wasn't until about midnight when we were driving back from Boston to Syracuse University and we stopped on the thruway to get an ice cream and some coffee. Did we see the newspapers and covered front and back of all the different editions with pictures. I realized that now this was very, very important, and this was going to change my life, and it was going to change women's sports. Bien, no sé qué pasó con el subtitulado, pero se habrán dado cuenta de que esta mujer se había anotado en la carrera de Boston
en el año 72, pensando, se anotó con sus iniciales, era solamente para hombres, y cuando el dueño de la carrera vio una mujer intentó usarla, y por supuesto su novio y su entrenador permitieron que ella terminara la carrera. Y lo primero que ella consideró, es muy importante, dijo, tengo que terminarla porque si no todos van a pensar que una mujer no puede hacer esto. Es decir, hubo una fuerte convicción de poder considerar precisamente este mensaje. Es decir, que si no lo termino, si no demuestro esto, no voy, nadie va a creer que una mujer puede hacer esto. Y esto quizás fue lo más importante para rescatar, porque precisamente esto es lo que marcó a ella, y marcó un hito, porque a partir de ese momento se incluyó la carrera para mujeres, las maratones para las mujeres, incluso hasta el Comité Olímpico Internacional. Fíjense que vencer el hecho del que estábamos hablando, con romper con un concepto cultural que es muy fuerte y poder vencerlo al mismo tiempo. ¿Qué significa poder vencerlo? Se enfrenta una mujer que quiere ser líder en una organización. Para eso tiene que comprender cómo es la dinámica de funcionamiento en esta organización. Todas las organizaciones, como están constituidas legalmente, son personas jurídicas y son actor y escenario al mismo tiempo. Son escenarios. Si yo, cuando ven a la universidad, ¿qué ven? A ver si me lo pueden responder. ¿Qué ven? ¿Qué imaginan visualmente de la Universidad de Palermo? Y yo digo, bueno, ¿y tu mamá? Representamos mentalmente a la mamá. Pero si yo digo universidad, ¿a qué lo hacen ustedes? A ver. ¿Escuchó la pregunta? No sé si se entendió la pregunta. Pienso en la universidad. Y lo voy a imaginar en una... Pero si yo... Universidad de Palermo, ¿cuál es la primera representación de ustedes con respecto a esta pregunta? Profe, ¿me escuchás? Profe Mabel. Profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Podés repetir la pregunta? Porque se entrecortó y no salió la mitad. Por favor. Bien. Gracias, gracias. Voy a repetir. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí se te escucha bien. Tenés baja señal, Bien. por eso por ahí se corta. Te escuchamos. No sé cómo solucionarlo. No, pero ahora te escuchamos, ¿eh? Ahora te escuchamos bien. Bien. Cuando pensamos en una persona física, visualizamos mentalmente a esa persona. Por ejemplo, un amigo, la madre, la novia, el novio. Pero si yo digo representar visualmente a una organización, como por ejemplo la Universidad de Palermo,
yo les preguntaba para que me contesten en el chat, ¿qué es lo que visualizan ustedes? Visualizan probablemente a la sede que está precisamente en Mario Bravo. A ver, de la organización al logo. Muy bien. Acá es donde quiero explicar. Importantísimo de cualquier organización. Toda organización es y escenario. Escenario porque es el espacio que nos convoca. Y es actor cada vez que está presente por fuera de ese escenario. Como es el logo y como es la persona que los lidera. Probablemente pensemos en nuestro decano. ¿Sí? Bien. Y estas dos caras de una misma moneda funcionan en todas las organizaciones. Funcionan en el Estado, funcionan en el gobierno, funcionan en una federación, en un sindicato, en las organizaciones también del mercado. Yo puedo asociar un producto, puedo verlo. Estas son las personas jurídicas, no las personas físicas. Y estas organizaciones tienen una lucha constante en lo que está instituido y lo que es instituyente. Y lo instituido es lo que no cambia y lo instituyente es el cambio. Y funcionan con una lucha permanente. Quiere decir que en estas organizaciones, ¿sí?, actor y escenario funcionaron con el tema de la participación de la mujer de manera instituida, es decir, resistiéndose al cambio que propone lo instituyente. Esto quiere decir que una vez que el instituyente vence al instituido, automáticamente se cambia. Ya va a haber otro instituyente que va a proponer un cambio. Si yo no comprendo la dinámica de las organizaciones, difícilmente me resulta accesible poder hacer un cargo. ¿Por qué? Porque implica, ¿sí?, implica entrar en acción frente a sistemas y estructuras que están intencionalmente formalizadas por roles y funciones intencionalmente ya marcado esos roles y funciones. Entonces, la mujer muchas veces en estos espacios no encuentra cómo poder actuar, cómo poder desarrollarse. Pero aún así, fíjense cómo se dan estas barreras, ¿no? En lo individual, en lo cultural, en lo estructural, porque expectativas y las motivaciones que tienen los hombres y las mujeres, porque responden a otras cuestiones, además de lo cultural. Romper con estos paradigmas implica conocer a la organización. Yo tengo que saber que para asumir un rol tengo que conocer el rol de todos los demás, de todas las personas que están dentro de esa estructura, porque eso es lo que me va a permitir poder abarcar por dónde puedo comenzar, por dónde puedo trabajar. Mi presencia, por supuesto. La importancia de poder intervenir como líder tiene que ver con tomar una decisión frente a esa cuestión cultural y vencer modelos mentales productos de esos momentos. ¿No es para qué? Para que nos puedan ver, porque no es lo mismo que nos miren. Una cosa es mirar y otra cosa es ver, percibir, conocer, poder llegar desde otro lugar. Voy a pedir, ahora para que lo puedan ver, porque la percepción de nuestros roles está marcada por nuestra participación. Y nosotros, ¿cómo participamos? ¿Cómo participamos en estos? Y
cómo nos perciben en esos roles también. Dejo de compartir para que puedan subirme el rol, el video. Gracias. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! Babe, they're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it up? Try my stethoscope. We put this in here. There you go. You're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Much better, yeah, it's much better than the kids one. Bien, habrán visto claramente en el video cómo todavía persiste que algunos oficios o algunos trabajos están asociados solamente a los hombres. ¿Me escuchan? Bien. ¿Qué me pueden comentar en el chat de este video? ¿Qué les pasaba a ustedes si a esa edad representaban también mentalmente, asociaban ese oficio más a los varones que a las mujeres? ¿Lo pueden comentar? Valentino, seguir la norma, no te entendí, Valentino. ¿Alguno que quiera opinar sobre esto? Sobre estos modelos mentales que nosotros percibimos y que están más asociados esos roles a los varones que a las mujeres. ¿Me vendrían varones? Sí. Bueno, fíjense de estos. Este muy viejo, tiene 3 o 4 años. Fíjense, y es mucho lo que se ve. Quiere decir que esto tiene que ver, más allá de los conceptos en que nos tenemos que hacer. Y cuando proponemos hacernos ver, pensamos precisamente en qué en estos espacios. Exactamente, muy bien, Lucía, los estereotipos definen en función a una separación binaria. Exactamente. Y como dije antes, en realidad yo quiero a los más talentosos al frente de las organizaciones para que nos lideren. Liderar uno. Pero es una construcción social. Lo que necesitamos incluir en esa construcción es la igualdad de oportunidades. Si
Porque la igualdad de oportunidades significa que ahí sí está en un nivel parejo de derechos. Pero ¿qué pasa con la igualdad de oportunidades? ¿Sí? Pasa que tanto el hombre como la mujer lo ven diferentes, porque sus cerebros funcionan diferentes. Es decir, tenemos que pensar que nuestros cerebros, las mujeres, tenemos una mayor empatía para las relaciones, el lenguaje, una sensibilidad diferente frente a las crisis y a las emergencias. En cambio, en el caso de los hombres, el desempeño es con estructuras a lo mejor más sistematizadas, más rígidas, y no presentan la misma sensibilidad que los hombres. No sé cuántos hombres quedaron ahora aquí en la sala, porque en realidad me encanta que ellos también escuchen esto. Esto no es una cuestión de enfrentamientos, esto es una cuestión de poder entender por qué estas creencias están tan arraigadas, como vos decís, Lucía, y es porque tenemos funciones diferentes. A ver, me interesaría saber, también tienen que ver con estar atravesados por una cultura, claro, pero a ver, esta cultura binaria, nosotros tenemos que comprender cómo vino funcionando. Para modificarla, porque los cerebros no podemos cambiarlos, tienen que cambiarse las conductas y la cultura. Por eso tenemos que poner en evidencia cómo es que vinimos funcionando hasta ahora. Muy bueno tu aporte, Lucía. Por eso voy llevando de a poquito a lo que quiero verdaderamente llegar. Buenísimo lo que me... Gracias. Esto es lo que a nosotros nos pasa, ¿no? ¿Qué pasa con compartir ese espacio de participación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los modelos vienen moldeados en la cultura. Y por una cuestión química o científica es muy difícil, salvo que nosotros podamos comprender ese funcionamiento y modifiquemos nuestras conductas. Que para trascender y fortalecer esa participación necesitamos la capacidad de actuar juntos. Por eso yo decía que varones versus mujeres, sino que hay que asumir y construir consenso para legitimar ese rol en ese imaginario social de la organización. Es decir, tenemos que poder actuar para que nos permitan, o para que nosotros también nos demos permiso en ese rol para construir ese imaginario social. Los cerebros funcionan así porque hay estudios realizados a nivel científico, por psicólogos, por la ciencia. Acá tenemos una dificultad que pensar que tiene que ver precisamente por las cuestiones que fueron impuestas. Y hay algo que yo descubrí en esta investigación sobre el funcionamiento de los cerebros. No contamos con científicos o con mujeres que escriban sobre el tema. ¿Sí? Es decir, es mucho lo que hay escrito, pero poco sobre mujeres escribiendo en el tema. Y esto se da en todos los espacios, Por eso, cuando voy llevando la conversación, yo cito las fuentes, bueno, ahí no puse el autor, pero ahora lo puedo afirmar para escribírselos bien acá. Exactamente, porque sigue siendo espacios liderados por los hombres. Entonces, para poder ingresar en esos espacios, es donde hay que tratar de producir una actuación que nos permita volver a generar o construir ese imaginario social en la organización.
Exactamente, no llegan, son muy pocas las mujeres que llegan. Gracias, Lucía, gracias, qué bueno poder interactuar. Me encantaría esto, poder hacerlo de manera presencial. Fíjense cómo se construye el imaginario social. El imaginario social no tiene que ver con normas que están escritas, tiene que ver con una consecuencia de lo que se presenta como imagen en una sociedad. Acá puse estas mujeres. Miren ustedes, estas mujeres, algunas aún están en nuestro presente, otras aún ya no están, pero en el imaginario social de su época y después de su época, aún siguen liderando, siguen siendo líderes, ¿sí? La primera es la pakistaní Malala, que recibió en el 2010 el Premio Nobel de la Paz porque luchó por un problema de inmigración en su país y principalmente lo basó en la discriminación que se hacía con las mujeres. Frida Kahlo, Madame Curie, Simone de Beauvoir, Coco Chanel, la Madre Teresa de Calcuta y hasta la misma Madonna. Estas mujeres siguen estando vigentes y siguen liderando lo que propusieron y por lo que lucharon en su causa, en su momento, y actualmente siguen siendo algunas modelos para poder inspirar. A ver, que Valentino, comisión de... ¿Qué es la CBA? La comisión de CBA, ¿qué es, Valentino? No sé lo que es. ¿Me podés...? Ah, de comunicación. De comunicación. Ajá. Sí, en la universidad somos la mayoría mujeres, pero los cupos laborales predominan los hombres. Sí, sí, gracias, Valentino. Sí. Hay un estudio hecho sobre la participación laboral de la mujer en todas las universidades del país, pero no quería, digamos, lo quise hablar en términos generales porque no sabía, digamos, cuál iba a ser mi audiencia. Muchas gracias por los aportes brillosos, los felicito, me alegra enormemente que les interese el tema. ¿Cómo incrementar la participación con la gestión, ¿no? Con la actuación? Este es otro tema muy importante. La gestión es el andamio que sostiene a toda organización con la concreción de los proyectos, hechos concretos, promesas cumplidas. Expliquemos un poco qué es la gestión para comprender. Es el conjunto de procedimientos que ponen en juego nuestras acciones. Es hacer que las cosas se concreten. Gestionamos por eso todo el tiempo, y no se trata solo de cómo lo hacemos y con qué propósito, sino cuándo y dónde lo hacemos. El cuándo y dónde lo hacemos responde al momento de la organización. Hay un momento en el que se define esta actuación. Por eso es muy importante considerar lo que significa la gestión, porque la gestión puede ser parte de esa acción que una mujer tiene que realizar para llegar a concretar o para llegar a ser vista, ¿sí? Para que la vean, para que la construyan en ese imaginario social. Y acá viene el gran tema. No todos van a cumplir la misma función, con lo cual la dinámica va a proponer entonces a una persona para la conducción, para la dirección, reconocida por los propios miembros, por tener una cierta competencia, un cierto perfil hacia el liderazgo. Imagino que ustedes en los equipos de trabajo, en la facultad, de las maneras que en la forma que cursan, deben de elegir a alguien que esté dirigiendo o conduciendo el equipo. Pregunto, a ver si me pueden contestar.
¿Cómo surge esa persona que coordina a ese equipo de trabajo? ¿Me escucharon? Me gustaría creer que es naturalmente, probablemente sí. Bien, pero ¿se da por algo en particular también, Valentino? ¿Te fijas en sus aptitudes? Bien, Rocío, siempre va a haber alguien que no va a poder, no todos van a hacer lo mismo, siempre uno puede distribuir la tarea. Conformar un equipo de trabajo implica que alguien haga de nexo, de conductor, porque si no, no podemos concretarla la tarea. Pero esto, acá es donde viene el punto más importante. No es un rango, es una responsabilidad. Pónganse esto en un cartelito en la heladera, porque un líder tiene una responsabilidad mayor. No es un rango, no por eso va a actuar de manera despótica, que es lo que habitualmente a lo mejor nosotros tenemos más identificado. ¿Sí? Y fíjense que la mujer líder, una vez que puede determinar su actuación o cumplir ese rol, ¿qué es lo que se propone realizar? ¿Qué es lo que a nosotros nos parece que podemos concretar? Desafiar procesos seguro, porque ya la actuación implica desafiar un proceso. Inspirar una visión compartida. ¿Cómo puedo irrumpir yo para que me vean? Proponiendo una visión compartida, no una visión particular. Habilitar a otros a actuar. Es muy importante poder habilitar. Esto es para todos los líderes, hombres y mujeres. Yo trato de llevarlo a nuestra condición y nuestra situación actual, que no estamos precisamente a la par todavía, ¿sí? Modelar el camino, reconocer y compensar. Esos son lo que la gente espera ver de un líder. Esto es lo que espera ver de un líder. ¿Qué es lo que no quiere ver de un líder? ¿Sí? Pensar que todos sus actos, todo el mundo los va a entender, que son obvios. Tener miedo a los propios recursos que tiene la organización, ya sean recursos humanos como recursos económicos. No acaparar los méritos. Fijar la meta en sí mismo en lugar de la tarea. Y hay otro video que con ustedes, que es el video número 6. Un minuto, por favor. Para que podamos este es un video que seguramente algunos ya lo habrán visto. Dejo de compartir. Hi, Anna Jensen. Yes. No. Catherine Vidito. Oh, you're a lawyer? Oh, no. I hate lawyers. I just work for them. A minute. I don't mean to be a pain in any backside, especially after all they've done for Hinckley, but I look around here and I think if they want this place, they're going to have to pay for it. So you didn't put the house up for sale. They just came to you and wanted to buy it. Oh, yeah. Yeah. Oh, I don't want to move. Uproot the kids. I've got a couple of girls. Honest to God, I don't know if I have the energy. You know, I've been sick. Me and Pete both have.
So the whole idea of selling this house, if they're not going to pay us properly, I just don't see the point. Yeah, I can see that. But, well, I guess the only thing that confused me is, and not that your medical problems aren't important, but how come the files on that are in with all the real estate stuff? Well, there's just so much correspondence. I just keep it all in one place. Right. I'm sorry. I just don't see why you're corresponding with PG&E about your medical problems in the first place. Well, they paid for the doctor's visit. They did. You bet. Paid for a checkup for the whole family. And not like with insurance where you pay and a year goes by and maybe you see some money. They just took care of it, just like that. You never even saw a bill. Wow. Why'd they do that? This is the chromium. What? Chromium. Well, that's what kicked this whole thing off. Bien, me gustaría recibir las opiniones de ustedes. Habrán visto que una persona sin preparación, porque esta es una historia real, como fue el caso de Erin Brockovich, se animó a llevar adelante un juicio y trascendió de tal manera que logró que su propio jefe la viera. Me interesaría saber si vieron todos esta película o alguno no la... ¿Me pueden responder con respecto a esto? Gracias. Valentino, ¿no la viste? Te recomiendo que la veas. Tampoco la vio Carla. Erin Brockovich con Julia Roberts. La película, la trama de la película trata de una mujer que está separada con 2 hijos. Sí, Erin Brockovich con Julia Roberts. Pueden copiar, creo, también el link si quieren, porque tiene que ver con eso. A ver, ¿qué pasó en la vida de esta mujer? Es una persona común que se involucra de tal manera que lleva a cabo esta lucha donde hay un pueblo que está completamente enfermo, producto del cromo, como dice ahí, porque funciona un laboratorio y funciona una importante empresa multinacional que termina, digamos, comprometiendo la salud de toda una población, y cuando empieza un abogado a llevar a cabo esto, nos encontramos con que este abogado al principio estaba dispuesto a negociar por las amenazas, pero si no fuera eso, ahí está, gracias Juliana, si no fuera por la persistencia de ella, esto no se hubiera logrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente la película muestra que toda esa gente, que fueron infinidad de casos, le ganan el juicio a la empresa y la empresa los tiene que indemnizar. Nada va a cambiar la vida, por supuesto, con una enfermedad, pero la película, lo que quise traerla acá es porque tiene que ver con la actuación de cada una de las personas que quieren venir en un espacio. Y esto no es solamente para las mujeres, también lo hacen los hombres, ¿sí? Vamos a ver las cuestiones legales. En la Argentina, ya en el año 2017, hubo una ley de paridad de género en ámbitos de representación política, ¿sí? La Ley Nacional de Cupo Femenino establece 50 y 50 en las listas de presentación para candidatos a diputados y a senadores. Esto viene en el año 2017. Ya estamos en un avance muy importante.
Y acá tenemos una ley de las asociaciones civiles, esas que se registran tanto del mercado como de la sociedad civil. También en agosto de este año decretó la paridad de género en sus órganos de composición. ¿Y cuáles son los antecedentes de esta ley? Bueno, por supuesto, la Constitución Nacional y la Ley de Igualdad de Género en cuanto a los cargos selectivos legislativos y nacionales. Pero acá se presentó una dificultad, porque existe la ley que ampara, pero en el caso de estas organizaciones, ¿sí? Como pueden ser las de mercado, los grandes directorios de las multinacionales, o los clubes de fútbol, las federaciones deportivas, las fundaciones, acá hubo una gran dificultad que no se contempló, porque pretender en estos cargos de conducción la paridad de género no contempló la diversidad que presentan estas organizaciones, que están al mismo tiempo amparadas esa diversidad en la Constitución Nacional. Con lo cual, hubo un retroceso en esto, porque hay una cuestión de fondo y de forma que hizo que todavía esta aplicación no sea, digamos, positiva. Pero en algún momento esta paridad se va a terminar acomodando. La realidad es que nosotros no tendríamos que tener una ley que nos proponga hacer esto. La realidad es que tendría que darse naturalmente, ¿sí? Porque toda organización es un sistema político. Toda organización tiene su propia política. A ver, política en cuanto a la gobernanza, ¿no? No estamos hablando de hacer política partidaria. Necesitamos que verdaderamente las organizaciones contemplen de alguna manera lo que es la buena gobernanza. Pero fíjense lo que dice Peter Drucker, ¿no? Que la gestión es hacer las cosas, pero el liderazgo es hacer las cosas bien. Entonces, en ese espacio político, la conducción tiene que ser de manera equitativa. Nos cuesta mucho cambiar. No solamente la nación, las Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone en el objetivo número 5 y el objetivo número 17, dos aspectos muy importantes que tienen que ver con el protagonismo y con nuestra participación. Por un lado, el ODS 5 propone la igualdad de género, y por el otro lado, el ODS 17 propone alianzas para los logros de estos objetivos. ¿Y a qué vamos acá? Fíjense lo que significa el objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género. Igualdad de género propone, tal cual escrito por las Naciones Unidas, poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, como un derecho básico. Y por otro lado, empoderar a esas mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto multiplicador. Porque ayuda a promover el crecimiento económico a nivel mundial. Ya no estamos hablando de que solamente los hombres pueden promover el desarrollo y el crecimiento económico. No, no. Si no están las mujeres, este desarrollo no es completo, no es óptimo, ¿sí? Y por otro lado, los ODS 17 proponen establecer asociaciones inclusivas, es decir, proponer unirse y compartir espacio una organización con otra organización, ¿sí? Sobre objetivos compartidos, que se centren en las personas y también en el planeta, porque los ODS proponen muchos otros temas para hacer
tenidos en cuenta por todas las naciones del planeta, ¿sí? Por eso son tan importantes los ODS. Y fíjense que de alguna manera quiero llegar con ustedes a estas conclusiones y ya nos ponemos a conversar porque me gustó muchísimo todos los apoyos de ustedes. ¿Y cómo? Cuando yo digo compartir el espacio, estoy defendiendo los derechos de las mujeres y valorando las diferencias. Pero ojo, compartir el espacio no significa apropiarse las mujeres del espacio. Yo digo compartir el espacio junto con los varones, pero valorando esas diferencias, respetando sus derechos. Cuando llega el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es un día que conmemora la muerte de unas mujeres trabajadoras que fueron peleando por sus derechos en una fábrica, las dejaron encerradas y las prendieron fuego. Ese es el día que se conmemora, la verdad, que fue el inicio de un reclamo de derechos, pero se confunde, fíjense lo que son los modelos culturales, se confunde y los hombres saludan y te regalan flores, como si fuera el día de la secretaria. Regálame derecho, no me regales flores, porque ese día murieron mujeres peleando por sus derechos. Regálame una carga horaria justa, los honorarios equiparados con el de los hombres. Un tema de política pública, con horario laboral coincidente con el horario escolar de ambos. ¿Sí? Regalen un privilegio de ellos. Sí, uno de los tantos que tienen, Lucía. Fíjense que en Noruega, las mujeres que trabajan y tienen familia, el horario laboral por ley es el mismo que el horario escolar, porque tienen que tener la posibilidad de ir a buscar a esos niños. No me regales flores, no me mandes una tarjeta, regálame un derecho. Sumá un derecho más a la lista de derechos que todavía no tenemos la paridad total. Es el ICOM, formar redes de mujeres para monitorear. Hoy la tecnología nos ayuda muchísimo. Si nosotros proponemos una red que estemos en comunicación, yo pertenezco a una red iberoamericana del deporte donde esta semana nos vamos a volver a reunir para intercambiar entre Latinoamérica y España qué es lo que está pasando con las mujeres en el deporte. Maravilloso. A mí todo esto me dio una fuerza increíble para poder trabajar y para poder tomar impulso. Hoy estoy coordinando 3 comisiones en el Comité Olímpico Argentino y 2 comisiones con 3 proyectos diferentes, y 2 de esos proyectos son de la Comisión de Mujer en el Deporte. Tuve que pasar muchos años para que me vieran, para que se dieran cuenta de qué era lo que yo podía dar o lo que podía hacer. La inclusión no se trata de modificar normas, ni tampoco de cambiar una letra, sino cambiar los contextos. Tenemos que actuar la inclusión. Actuar es modificar los contextos. Y por supuesto generar alianzas con organizaciones que defienden derechos de las mujeres para estar más informado dentro de mi propia organización. Esto es importantísimo. Ese es el objetivo del ODS número 17. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque está comprobado que la diversidad de miembros en cualquier organización incrementa el valor para la creatividad, para la innovación y produce más y mejores impactos. Más y mejores impactos. Porque no se aprovecha en esta instancia el talento que tenemos mujeres. Tenemos mucho para dar. Y porque es un derecho, si no estamos violando un principio de justicia. Está violando un principio de justicia si no le damos el espacio en su totalidad de manera pareja a todos los miembros con igualdad de oportunidades. Quiero pasar a la siguiente.
¿Por dónde empezar? Acá viene la pregunta para redondear. Primero, por reconocer los logros propios. A mí me tocó mucho trabajo porque pertenezco a una generación donde no había que contar lo bueno que uno hacía, porque pensaba que lo tenían que descubrir los demás. Yo tengo que contar mis logros, tengo que saberlos comunicar con seguridad, tengo que atreverme a vencer esos miedos, a no pedir disculpas. No puedo sentar una reunión y pedir perdón, ¿puedo tomar la palabra? Tengo que hablar porque es mi derecho. En una oportunidad, entrando a una reunión de hombres, y lo primero que dijo uno de ellos es, ¡ay, qué suerte que hay una mujer así, no sirve el café! Lo primero que le dije es, mirá, el café en mi casa se lo sirve cada uno, así que servítelo vos. Es decir, estas cuestiones que nosotros no nos damos cuenta, porque nos siguen mintiendo y seguimos a veces actuando sin darnos cuenta. Crear la propia red con los contactos profesionales para apoyar a otras mujeres, como expliqué antes, capacitarse y actualizarse para vencer esa dificultad con la tecnología. El otro día asistí a una reunión de un deporte donde decían, bueno, las mujeres tienen que capacitarse. Lo primero que pregunté fue, perdón, vos sos secretario de este comité, ¿vos te tuviste que capacitar para ocupar ese cargo? Fíjense cómo a veces quedamos enredadas en esos estereotipos, en esos modelos mentales, culturales. Por eso hay que romper ese techo de cristal para precisamente poder modificar estos conceptos. Hacer la práctica de escribir todo eso, pero no para hablar de uno mismo, sino para compartir esos logros, porque son reales y están basados en hechos. Voy a compartir el último video de hoy, que quizás esta película, no sé si la vieron, pero la recomiendo también. Refleja lo que se puede hacer cuando una mujer está convencida de lo que tiene que hacer. Voy a agradecer al equipo asistente, que si la puede pasar, dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Relámpagos, pero veo asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. Ojo, con Mara hay que tener cuidado, que la veo cada vez más flojita, ¿eh? Mira, si no la mató el olvido del público. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problema. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. No le muestre desesperación, son capaces de cobrar. ¿Mara Ordaz? No lo puedo creer. Si mi madre viera esto, se muere de nuevo. Ay, dale mis gracias. ¿Y usted también trabajó en películas? No, soy pésimo actor, no sé escribir ninguna habilidad. Es director. ¿Nunca pensó en volver a actuar? Ahora, si vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro, se tiene que mudar. Voy a vender la casa, vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre. ¿Y ellos? Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado. ¿Qué es eso? ¿Un geriátrico? Mira, el trueno en el momento justo. ¿Podés creer? Lo pones en una película y no te lo cree nadie. Hay que hacer algo. Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Estoy muy consciente de que yo también voy a ser viejo. No estés tan seguro. Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. ¡Comadreja! ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno. Lo único malo de esta
casa son las alimañas. Son bichitos. Un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro. Bien, gracias por haber pasado la película. No sé si alguno de ustedes la vio esta película, se la recomiendo precisamente por el rol protagónico que tiene Graciela Borges. El emergente de una situación logró y permitió que de alguna manera apareciera en escena con decisión y con determinación. Que todavía tenemos que resolver muchísimo y trabajar muchísimo, todavía falta mucho. Tenemos que ingresamos en un escenario donde la actuación tiene que ver con una decisión, un importante vínculo de confianza hacia uno mismo. Y que uno no se tiene que retrotraer a lo mejor a cuestiones o a modelos mentales. A veces tiene que estar atento a estos mensajes para darse cuenta y poder responder. Y si no se dio cuenta, no importa, pero siempre uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llegar. A mí me gustaría despedirme en este momento. Podemos hacer breves preguntas, si quieren. Creo que tiene que ver con romper este esquema. Fíjense que están todas... hay que tomar vuelo, hay que animarse a volar, salir de la zona de confort. Esto no significa que va a ser todo resuelto rápidamente, sino que es empezar una etapa por lo menos diferente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Me gustaría, si quieren hacer alguna pregunta, estoy dispuesta a contestar. Les agradezco muchísimo al equipo asistente que subió los videos. No sé si alguien quiere expresar algo. Bueno, me alegra infinitamente que les haya gustado. Lamento los problemas de sonido y agradezco mucho al equipo que me asistió para poder subir estos videos. Gracias, Valentino. Creo que terminaste siendo un poco el único hombre, pero bueno, precisamente esto es lo que tratamos de evitar, ¿no? De que cuando hacemos nuestra exposición estén presentes los hombres porque tienen que escuchar, porque ellos también responden a un modelo cultural, a una educación que se dio en un momento determinado y muchas veces por desconocimiento y profundidad en el tema no saben cómo resolverlo. Entonces ahora con el conocimiento de lo que significa asumir un rol, cualquiera sea el rol, en cualquier organización, lo van a poder hacer desde otro lugar. Así que yo te agradezco muchísimo tus palabras, Valentino, y muchísimo agradezco a todos ustedes que me acompañaron durante estas 2 horas. Así que me despido entonces. Muchísimas gracias.